Bien, estamos ya conectados con Samuel Rota, quien es director de Proética y con quien vamos a hablar acerca de un tema importantísimo para nuestras vidas, es decir, la corrupción, el impacto que tiene la corrupción en nuestro país y por supuesto en la vida cotidiana de cada uno de los peruanos. Le damos las buenas tardes a Samuel Rota. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Samuel, que quisiera plantear es el impacto que tiene la corrupción en la vida cotidiana. ¿Es esto posible? Es decir, nosotros en el día a día podemos ver la corrupción o cómo impacta en nuestras vidas, o simplemente la corrupción se ve de manera general, ¿no? En las grandes instituciones, lo vemos a lo lejos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay una tendencia a entender que la corrupción es algo que ocurre en las esferas de la política, ¿no? Del poder económico y por lo tanto lejana a la población. Sin embargo, la encuesta lo que muestra es una realidad más bien distinta. La población encuestada reconoce y siente que la corrupción tiene un efecto negativo en su vida cotidiana, ¿no? Y le toca directamente. Claro que sí, Para empezar, justamente tenemos sí, allí la primera encuesta de la que usted hace referencia. Proética, aprovecho para decirlo, ha realizado un estudio respecto a este tema, la corrupción. Y tenemos dos primeros o dos problemas relevantes. Se trata de la delincuencia y la corrupción, que tienen los índices más altos, señor Samuel. sí, efectivamente la población percibe que tanto la inseguridad ciudadana, que la tenemos evidentemente en nuestras narices, es el principal problema del país, pero ahí seguidito nomás aparece la corrupción también como uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos para nuestro país. Si bien han disminuido ligeramente con respecto a la medición anterior, que fue el 2019, esto se explica por el aumento de otros dos problemas. Uno muy notorio, que es la situación económica, Sí. que en el último tiempo se ha deteriorado y la gente siente que el aumento de precios y la crisis económica es un problema. Y el otro, la crisis política, ¿no? La crisis política también se siente con fuerza por la población. Sin embargo, Ahora, todavía están lejos de estos dos, que son la corrupción y la inseguridad. claro que sí. Ahora, si bien usted señala que ha disminuido, la percepción es que ha aumentado. Y en el siguiente cuadro que podemos poner en pantalla respecto al mismo estudio señala, y la pregunta la plantea el estudio, ¿cree que en los últimos 5 años la corrupción en el Perú ha aumentado? Y un 81% señala que sí. Efectivamente, ya cuando se entra a profundizar solamente en el problema de la corrupción, la gente en esta encuesta, la de este año, eh, percibe un agravamiento del problema muy serio, ¿no? Es la primera vez desde que se mide esta pregunta que la sensación de que es tan fuerte el problema, de que ha aumentado tanto en los últimos años, llega a estos niveles, ¿no? Claro, ahora no solamente está en términos de la pregunta que se plantea, ¿no cree que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado? Sino en la segunda pregunta también hay un tema bastante importante. ¿Cree que en los próximos 5 años, es decir, cómo nos vemos a futuro, la corrupción aumentará? Y el número también es bastante elevado, el 53%. Es una pregunta que también tiene una serie, puede compararse en el tiempo, y lo que apreciábamos desde el año 2013 es que se venía reduciendo ligeramente, poco a poco, año tras año, la proporción de peruanos que creían que la corrupción iba a seguir aumentando, ¿ya? Sin embargo, este año lo que hemos registrado es un rebote
de esa percepción y llega efectivamente, como usted señala, a un número bastante elevado del 53% de peruanos que creen que la corrupción va a seguir aumentando o quienes creen que se va a mantener igual, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces esto lo que muestra es una sociedad más bien desesperanzada, ¿no? Frente al problema de la corrupción, ¿no? Estábamos ganando un poquito de confianza en el futuro en los últimos años, pero ahora parecíamos estar perdiendo ese terreno. Ahora, muchos ciudadanos dirían, ¿no? La corrupción no me afecta de manera directa, como usted lo planteaba al inicio de la entrevista. Pareciera que está allá arriba la corrupción instalada y que de manera directa no nos afecta, pero durante la pandemia hemos tenido evidencias de que la corrupción verdaderamente mata. Sí, sin duda, como señalábamos al inicio, hay ya en datos que muestran cómo es que la gente siente el golpe de los casos de corrupción en su propia vida, ¿no? En su propia vida o la vida de su familia inmediata y familia cercana, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente por de qué formas, por las maneras, las formas que toma ese impacto negativo en esta vida cotidiana, lo más recurrente, la respuesta más común es perjudica la vida, la economía familiar, ¿no? La economía familiar y las oportunidades de conseguir empleo, ¿no? Entonces es un elemento que constriñe, que limita las posibilidades de desarrollo de los propios individuos y de las propias familias, ¿no? Claro que sí, tenemos en pantalla el cuadro y la pregunta que se plantea en el estudio es, ¿usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana, sí o no? ¿No? Y el 86% considera que sí lo perjudica. Es evidente que la gente ha tomado, ha recobrado, pues digamos, la conciencia de lo perjudicial que resulta la corrupción en nuestro país. Es correcto, esa idea de que la gente puede poner un muro ¿no? Frente a un problema que ocurre en las altas esferas, como decíamos, en la política, en el poder económico, ¿no? Esto se cae con una respuesta como esta. La gente es consciente de que hay una afectación sobre su vida en las formas en las que hemos comentado, ¿no? Claro que sí. Ahora, uno de los cuadros también interesantes que aparecen dentro de su estudio es el siguiente que vamos a presentar a continuación, el que señala que 4 de cada 5 entrevistados considera que los peruanos son corruptos. Es decir, cómo nos vemos en este escenario de la corrupción. Es bastante preocupante que 4 de cada 5 peruanos nos miremos de esa manera, como corruptos. Sí, este cuadro, los datos de este cuadro son bien interesantes porque en realidad demuestran la lejanía, ¿no? O el intento de escapar frente a esta realidad de corrupción extendida, ¿no? Si se fija la audiencia, cuando se pregunta por qué tan corruptos somos los peruanos, efectivamente, la gran mayoría señala que todos los peruanos somos corruptos, ¿no? O la gran mayoría de peruanos somos corruptos, ¿no? Pero cuando se va bajando ya del país a la ciudad, al barrio, a la familia, esta proporción se va reduciendo, ¿no? No, mi ciudad no, acá en la ciudad no somos tan corruptos, ¿no? En el barrio no somos tanto como en la ciudad, ¿no? O en la familia, mi familia es muy poco corrupta, ¿no? Y ya cuando llega a preguntarle por uno mismo, o sea, oiga, ¿y usted se percibe como corrupto? Casi nadie acepta que es una persona proclive a la corrupción. Entonces, claramente hay en algún lugar una ruptura, ¿no? Una disonancia cognitiva, como le dicen algunos expertos, en esta autopercepción, ¿no? Los demás son corruptos, yo no, ¿no?
Claro, y en este sentido también es importante porque el estudio, por supuesto, se enmarca en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. En este escenario electoral fundamental, porque vamos a elegir a nuevas autoridades subnacionales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, tanto provinciales como distritales. ¿Cuál sería el desafío frente a esta problemática, señor Samuel? Bueno, el gran reto de toda democracia que es elegir bien, ¿no? Elegir bien empezando por elegir de manera informada, ¿no? Y ahora en el Perú contamos con una gran cantidad de fuentes de información que pueden ayudar a las personas a orientar su voto. Eh, Están los planes de gobierno, están las hojas de vida, están los reportes sobre financiamiento de campañas. En fin, hay una gran cantidad de fuentes a las que se puede acceder y la persona, el votante, debiera considerar que el candidato o la candidata por quien se inclina cumple con tres cosas básicas, ¿no? Uno, que sus fuentes de financiamiento estén claras, ¿no? Dos, que tenga una hoja de vida limpia, ¿no? Sin antecedentes, ¿no? Y que esto se extienda además a su entorno cercano, su lista de regidores, de consejeros, en fin, ¿no? Y tercero, que las propuestas que está haciendo pues, sean viables, ¿no? Que no estén ofreciendo cosas que no van a poder cumplir porque no Claro. le compete a un alcalde, a un gobernador regional, hacer cosas de un ministro, ¿no? O un congresista, ¿no? Claro, claro, las Esas tres cosas competencias. ayudarían mucho, esas tres cosas, tener claras esas tres cosas ayudarían mucho a mejorar la posibilidad de votar bien. Sin duda. Ya lo ha dicho Samuel Rota, hay que mirar el financiamiento en este contexto de las elecciones regionales y municipales, la hoja de vida fundamental para conocer a los candidatos que se presentan y obviamente también saber si sus propuestas son viables en el contexto de estas elecciones subnacionales. Les damos las gracias al director de Proética, Samuel Rota. Muy buenas tardes, señor Samuel. Muchas gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información.